Este séptimo encuentro de la jurisdicción constitucional Diálogos con el Mundo. Y nuevamente enviamos un agradecimiento especial a todas las personas que nos siguen en directo y simultánea desde todo el territorio nacional a través de los diferentes medios de comunicación. Bien, a continuación tendrá lugar la segunda mesa de discusión académica denominada Derecho comparado y los derechos económicos, sociales y culturales, en la cual se discutirá el reconocimiento y aplicación de los derechos económicos, sociales y culturales en distintos lugares del mundo. La mecánica de este panel tiene una pequeña variación en relación con la de esta mañana, así que intervendrán en un primer segmento los profesores internacionales. Después se dará paso a un refrigerio para posteriormente escuchar la intervención de los magistrados de Colombia y de Francia, de manera que se abra la discusión académica por espacio de 1 hora. Una recomendación muy especial: debido a la alteración del cronograma de la agenda, vamos a solicitarles comedidamente a los conferencistas, por favor, ajustar el tiempo de su intervención de 40 a 30 minutos aproximadamente, con la idea de poder ajustar también el tiempo y salir hacia las 6 de la tarde, 6:30, que es lo estipulado. Si es posible, por supuesto. Esta mesa la integran el profesor Mark Tushnet. Se graduó de la Universidad de Harvard y de la Escuela de Derecho de Yale. Trabajó como magistrado auxiliar del juez de la Corte Suprema de Justicia, Thurgood Marshall. El profesor Tushnet es especialista en Derecho Constitucional, Teoría del Derecho, Derecho Comparado e Historia del Derecho Constitucional en Estados Unidos. Se le considera fundador de la Critical Legal Studies y promotor de los derechos económicos, sociales y culturales en su país. Su campo de estudio confronta la idea de la preeminencia de los tribunales constitucionales sobre los otros órganos del poder. La profesora Vicki Jackson, doctora de la Universidad de Yale, actualmente tiene a su cargo la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad de Harvard. Fue magistrada auxiliar del juez Marshall de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos de América. Su nuevo campo de investigación es la transnacionalización del derecho constitucional y la influencia del derecho internacional en las cortes y tribunales constitucionales. Ha trabajado temas relacionados con la libertad religiosa y los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, se dirige a continuación al auditorio el profesor Mark Tushnet, quien analizará la forma de reforzar y hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales, para lo cual tomará como ejemplo las experiencias de la Corte Constitucional de Sudáfrica y de la Corte Suprema de la India. Tiene usted la palabra, doctor. Muchas gracias. Es para mí un honor estar en este encuentro con quienes yo creo con la que yo creo es una empresa de las más interesantes en el derecho durante los últimos años. Como se indicaba antes, voy a estar hablando acerca de la aplicación judicial de los derechos económicos y sociales en el siglo XXI. Y también todas estas leyes en el siglo XXI, que son importantes porque durante los últimos 20 años ha emergido un nuevo ambiente de estudio acerca de los estudios constitucionales y los económicos, los derechos económicos. Entonces, para empezar, se incluyen estos derechos en las constituciones modernas y también, en segundo lugar, son aplicables a la misma extensión que como los
derechos de primera generación, como libertad de expresión, economía y similares. Para estudiar y analizar toda la inclusión de estos derechos en las constituciones modernas, hay diferentes factores que se deben estudiar. ¿Cuáles son los remedios que se deben aplicar para la aplicación de estos derechos? Y así también asegurar su aplicación efectiva. Toda esta academia de estudio trabaja en diferentes conceptos de análisis y también se han desarrollado diferentes categorías de estudio que los académicos consideran que se aplican a diferentes jurisdicciones. Para empezar, entonces, damos un poco de antecedentes históricos y aquí incluimos la protección para los derechos económicos. Tenemos una agenda de estudio que comienza en el final del siglo XIX con los partidos socialistas y también los movimientos católicos que empezaron a articular todos sus derechos en el 1891. Y así también se tomaron todas estas uniones de los aliados políticos. Esta es una influencia muy fuerte que se tuvo y se enumeró a través de toda la aplicación de los derechos que estaban solicitando como políticas sociales, que incluía también la afirmación de que dichos principios estaban exclusivamente en el dominio del trabajo del Parlamento y no tenían que ser aplicados por la Corte. La Constitución de 1949 contenía una serie de limitaciones similares. Podemos describir estas constituciones como una constitución democrática temprana. Estas constituciones se adoptaron sus derechos de segunda generación recientemente, basados en derechos liberales económicos, como los ejemplos de Irlanda. Asimismo, la Constitución de Sudáfrica de 1996 simplemente enumeró los derechos de segunda generación para tomar otras medidas razonables de legislatura con otros recursos para lograr la aplicación de estos derechos. Y todos estos desarrollos han sucedido en otros lugares, no solo en también el caso de la Corte de India y los derechos a la dignidad humana que se han aplicado en este ambiente. Asimismo, tenemos también la preservación de la vida humana y de la dignidad, que nos crea lo que inicialmente se trataban como de principios que no son aplicables y se vuelven principios aplicables de primera generación. El aparente consenso que tenemos en estos derechos de segunda generación ha también implicado el rechazo de algunos otros específicos temas, donde emergen temas como las objeciones que se basan en las especificaciones de los poderes gobernativos separados. Asimismo, también se articulan leyes de este tipo en el ejemplo irlandés acerca de todos los derechos de segunda generación. Y así, determinados derechos, se dice en este ejemplo, que se están exponiendo a la discusión. Un derecho se requiere que una entidad tenga una responsabilidad compartida y asimismo se están definiendo intereses específicos. Los derechos sociales y económicos carecen de la especificidad para ser llamados responsabilidades especiales. Y así, estos intereses también tienen influencias en campos específicos, pero toda esta implicación de derechos tienen unos intereses presentados. Así vamos a hacer entonces una paráfrasis de esta declaración que nos muestra todos los derechos necesarios para presentar una implementación de un nivel mucho más alto, para tener una discreción mucho más alta por parte de las cortes que están
están aplicando estos derechos. Cuando las cortes tratan de empezar a aplicar estos derechos de segunda generación, entonces tenemos preocupaciones de la separación de los poderes. Y estas objeciones que se asumen en los primeros derechos, en los derechos de primera generación, van a crear estas separaciones de poder de las que estaba hablando. Y así no vamos a tener un resultado específico. El resultado fue una distinción categórica, como se ha tenido últimamente. El derecho a votar, por ejemplo, es un voto de obvia primera generación, pero el gobierno debe dar todas las facilidades para los votos. Y así, toda esta dificultad va a generar argumentos más sustanciales que van más allá de proteger el mero derecho a votar y hacer posible que la gente tenga el derecho al ejercicio de voto para apoyar, por ejemplo, campañas o métodos de campañas que alcancen a la gente con niveles más bajos de educación y tareas similares. Una vez más se tienen todas estas tareas preparadas para los derechos de primera generación, notablemente en el campo de toda la representación propia. Entonces vamos a tener diferencias entre los derechos que los gobiernos van a tener que establecer entre los derechos de primera y segunda generación, pero esta objeción tiene que ser mucho más clara. Además, como voy a discutir más tarde, las cortes desarrollan también diferentes tipos de derechos para especificar de forma más clara los efectos que se van a tener en los desarrollos de estos derechos como categorías específicas y responsabilidades sociales. Así también tenemos entonces la aplicación de derechos de primera categoría que también tienen una cantidad sustancial de discreción judicial. Así, el consenso norteamericano fue que estas experiencias mostraban que la separación de todos los principios de los poderes no podían resistir una separación menos clara entre los derechos de primera y segunda generación. Así se muestra entonces cómo estábamos mostrando a lo largo del camino que estábamos desarrollando una claridad en el diseño de remedios que estuvieran más comprometidos con la aplicación de estos derechos de primera y segunda generación. Después de este tema era claro que esta aplicación de derechos era muy costosa y así estábamos haciendo la aplicación de cortes en cada ciudad. Entonces, todos los que se oponían a este consenso decían que se estaba teniendo un costo que era mucho más bajo en comparación con la garantía del cumplimiento de los derechos. Y así toda esta generación de todos estos derechos de primera generación tenían unos costos que iban a ser definitivamente más grandes. Por ejemplo, el aumento del riesgo de desórdenes si se eliminaban todas estas estructuras de gobierno, el gasto en recursos de policía para asegurarnos de que todos los manifestantes siguieran una línea específica y luego se hicieran una dispersión donde tienen que hacerlo. Por ejemplo, la diferencia entre los costos asociados con los derechos de primera y segunda generación y su aplicación no es que uno sea más bajo que el otro, sino que los primeros son generalmente invisibles porque el costo para la sociedad iba a ser generalmente más grande, iba a implicar otros tipos de presupuestos y otros desarrollos. Y así como voy a presentar en un momento, la Corte desarrolló un sistema de aplicación de derechos de segunda generación que iban a ser una causa más inmediata para su aplicación. Todos estos incluyen la calificación en los recursos dedicados, como por ejemplo es el caso de Sudáfrica. Finalmente, tenemos entonces, no se puede decir categóricamente que se puedan aplicar o que la aplicación de estos derechos de segunda generación fue más o menos efectiva. Una vez más, la creatividad en el diseño de soluciones o remedios, como los estaba llamando antes, no fue tan efectiva.
Y una vez más, la experiencia que se tuvo con la aplicación de estos derechos nunca se garantizó. Entonces, tomando todas estas observaciones acerca de la separación de los poderes y su costo y su efectividad, entonces ha habido muchos constitucionalistas que han levantado diferentes tipos de discusión y han discutido en alto nivel la aplicabilidad. Han discutido que la aplicabilidad de los derechos de segunda generación no se puede hacer efectiva. Hoy en día estas cuestiones también tienen que ver con la forma en que se desarrollan estos sistemas de aplicación. En Estados Unidos tenemos una clasificación útil. Primero que todo, tenemos acciones individuales. Estas leyes se adaptan de manera cómoda al formato de una litigación individual y luego podemos hacer solicitudes, demandas acerca de leyes que el gobierno no ha logrado hacer cumplir y se solicita que el gobierno haga algo al respecto. La ley no tiene provisiones para otro tipo de casos diferentes de los efectos de las campañas presidenciales, por ejemplo. Pero un ejemplo que tenemos en Sudáfrica es el rechazo de una acción individual en el cual se solicita que se dé el derecho constitucional al cuidado médico. Y una demanda, por ejemplo, puede decir que se está negando el servicio al derecho de un trasplante, por ejemplo, el derecho al servicio de un trasplante o un tratamiento médico que nos puede ayudar ahí. La Constitución de Sudáfrica ignoró esta solicitud y la ignoró porque dijo que permitir este trasplante iba a saltar la fila de las esperas de los trasplantes, por ejemplo, y así se iba a violar todo un sistema de ley y de espera de turnos que se tenía previsto por el gobierno. Entonces, es muy conocido que esta decisión no es representativa acerca de cómo las leyes van a solicitar la aplicación de diferentes derechos. Las cortes allí tienen un diseño específico para tomar las decisiones sobre acciones individuales y con solicitudes individuales a algunas medicinas que se prescriben específicamente. Así, las instituciones que proveen la salud tienen sus sistemas de derechos específicos y una característica de este sistema es la proporción de prescripciones médicas y se tiene una lista de medicinas que son efectivas en el tratamiento de enfermedades. Algunas veces estas listas no están actualizadas y también presentan las opciones de una medicina relativamente más económica en comparación con otras drogas o medicinas que pueden ser más complicadas o que son más costosas, pero que se sabe que son más efectivas. Así, la gente que solicita entonces que hace una demanda, dicen que se les incluya este derecho y que el negarles el acceso a estas medicinas que son más caras pero más efectivas les viola su derecho al acceso de servicio médico. Entonces, así, estas demandas hacen aplicar el derecho de acceso a mejores medicinas y se presentan especificidades dependiendo de los casos médicos, de las enfermedades específicas. También se presentan este tipo de demandas en algunos términos que pueden ser incluso hasta simpáticos y dicen que solicitan medicinas que creen que el gobierno les debería proporcionar, pero esto ha entregado dificultades para el acceso a diferentes recursos médicos y así lo tenemos entonces hasta este punto. Voy a hablarlo más. Estas acciones son casi duplicados exactos de algunas acciones para la aplicación de derechos clásicos liberales. Por ejemplo, la demanda de que alguien ha negado el derecho al voto y remediado por un auto. También hay preguntas en cuanto a los gastos asociados con los derechos de segunda generación. El caso Supermooney no solamente tiene que ver con los remedios del segundo nivel y cómo eso puede dar al traste
los planes gubernamentales, sino que los gastos de los trasplantes de órganos. En cuanto a cuando un solo juez decide un caso sobre acceso a drogas, el gasto de todas las acciones individuales pueden ser bastante grandes. Entonces, una segunda forma de remedio son las tutelas negativas. Estas también son semejantes a las acciones para aplicar o para subsanar a los derechos liberales clásicos. Por ejemplo, los derechos a la vivienda también son ejemplos. Muchas veces los que no tienen vivienda adecuada ocupan los edificios sin autorización, mientras que el gobierno busca lanzar a esas personas. Esas personas buscan una tutela negativa para que el gobierno no los pueda lanzar. No hay nada muy inusual en cuanto a las tutelas negativas como una forma de remedio. Normalmente no conllevan aumentos de los presupuestos gubernamentales, pero por supuesto, ser el beneficiario, pues el demandante ya tiene que tener algo que el gobierno quiere quitarle, por ejemplo, los bienes ocupados. Las tutelas negativas pueden evitar el empeoramiento de algo, pero la idea con los derechos de segunda generación es mejorar las condiciones. Y luego hay las tutelas estructurales o positivas. Una dificultad común con las acciones directas individuales es que los problemas de los individuos muchas veces vienen de vacíos sistémicos de las agencias públicas. Por ejemplo, cuando hay un caso del derecho a medicamento, el problema puede ser que la Agencia Nacional de Salud ha hecho un mal trabajo para identificar las drogas más eficaces en cuanto a costos para el tratamiento de condiciones especiales, o puede que no estar actualizando el registro de los medicamentos lo suficientemente oportunamente para tomar en cuenta la disponibilidad de los nuevos medicamentos. Un gobierno puede estar omitiendo dar acceso a las comidas que tiene disponible porque su mecanismo de distribución puede ser corrupta o en el sentido para describir sistemas mal diseñados. Las acciones individuales pueden tener algún efecto sobre estos vacíos sistémicos, pero no tienen mucho efecto. Las cortes estadounidenses han sido en la vanguardia con la utilización de tutelas estructurales para dar reglas para las burocracias gubernamentales. Al implementar esas reglas, se creía que eso eliminaría las violaciones constitucionales subyacentes. Por ejemplo, las condiciones en una cárcel pueden estar tan por debajo de los estándares que constituyen un castigo cruel e inhumano. Una tutela estructural puede dirigir que hay que subir las normas y los estándares y puede dar muchos detalles en cuanto a la cantidad de espacio para dormir, el número de horas que los prisioneros deberían tener para ejercicio y muchas otras cosas. Estas tutelas estructurales han sido muy polémicas en los Estados Unidos. Por ejemplo, el Congreso de Estados Unidos pasó una ley para limitar el poder de las Cortes Federales en la aplicación de tutelas estructurales en caso de las cárceles. Se critican porque pueden conllevar a una vigilancia muy estrecha de la operación de las burocracias y se dice que los jueces no están apropiadamente capacitados para este fin. Y si los jueces quieren suplementar sus propias capacidades al utilizar expertos o delegar su autoridad a funcionarios bajo la supervisión de los jueces, esas acciones diluyen el componente específicamente judicial de la supervisión y de esa manera reducen la legitimidad aparente de la intervención. Y finalmente, algunas tutelas estructurales son muy costosas que da lugar a las objeciones basadas en el costo para la protección de estos derechos de segunda generación. Pero hay que notar que estas tutelas estructurales no tienen que tener todos esos efectos. Por ejemplo, para actualizar el registro de los medicamentos disponibles más frecuentemente, por ejemplo, cada 3 meses en vez de cada 6 meses, eso no requiere mucha supervisión o vigilancia judicial. Finalmente, yo quiero hablar de varias nuevas formas remediales. Se ha notado
sobre la emergencia de estas formas, ya que las Cortes han asumido la tarea de aplicar estos derechos de segunda generación. Podemos referirnos a esto como remedios ideológicos, que es de la terminología canadiense. Desde ahora vienen en dos variables o variantes. Primero, el diálogo entre las Cortes y los legisladores con los servidores públicos. Un caso más notorio es el caso de Gruppen, que es un caso de supervisión constitucional de Sudáfrica sobre la vivienda en Sudáfrica. Representaron un grupo de personas lanzadas y la abogada cuestiona el programa del gobierno para dar vivienda a los necesitados. Había un programa como tal, pero la Corte dijo que no era eficaz constitucionalmente porque no tenía una disposición específica para dar vivienda para los con necesidades desesperadas. Se ordenó hacer un plan para dar vivienda a este grupo, y esto era ideológico, este auto, porque dejó abierta la posibilidad de que los abogados que le representaban al señor Gruppen, a la señora Gruppen, podría devolverse a la Corte para cuestionar el plan, y la Corte tendría que determinar si el plan era o no adecuado constitucionalmente. Este tipo de remedios se puede estructurar de muchas maneras. El gobierno podría tener que desarrollar un plan y los demandantes podrían decidir cuestionar esto, pero entonces la carga estaría sobre los demandantes, quienes de pronto no van a tener los recursos para cargar con esa carga, o el gobierno podría tener que desarrollar un plan para presentar ante la Corte para su aprobación, y así aliviando a los demandantes de la carga, pero de todas maneras tendrían que presentar argumentos. Al revisar el plan, la Corte podría encontrar algunas disposiciones adecuadas y otras no, y dirigir más planificación aún cuando se implementen los componentes adecuados. En otras etapas del diálogo podrían producir un esquema remedial que es un poco como una tutela estructural, pero con más participación de las partes en el desarrollo de los detalles. Me parece, de lo que yo conozco, que el fallo de la Corte Constitucional colombiana sobre los desplazados internos se encaja con este tipo de descripción. Hay requisitos de informes y monitoreo regularizado. El segundo modo de diálogo es entre los oficiales ejecutivos y los demandantes, nuevamente con origen en Sudáfrica. El caso en el que lo hicieron era de los ocupantes ilegales de un edificio que todo el mundo estaba de acuerdo que no era apto para la habitación humana porque no tenía agua potable y un peligro de incendio. La ciudad quería lanzarlos no para servirle a un interés de un propietario, sino para protegerles a ellos mismos contra estos riesgos reales. La Corte Constitucional decidió que antes de seguir adelante con los lanzamientos, la ciudad tenía que discutir con los residentes en cuanto a si podrían desarrollar algún método para darles agua potable y protección contra incendio sin lanzarlos. Y en ese caso, eso resultó en un acuerdo de la ciudad para dejarles ahí y darles con agua y servicios de antiincendio. No todos los diálogos de este tipo van a generar progreso real en el terreno. El gobierno o los demandantes podrían ser recalcitrantes. En el caso que acabo de contar, el gobierno tenía acceso al agua potable que podría poner a disposición de los residentes. En otros casos, el costo de eliminar las condiciones peligrosas o dar algunos derechos mínimos de segunda generación pueden ser excesivos, pero un mecanismo de marino que promueve el diálogo y la negociación en vez de la confrontación da cierta promesa de tener logros en algunos contextos que otras formas de alivio. La experiencia ha mostrado que la aplicación judicial de estos derechos es posible, sino que
quién sabe pues el grado de eficacia va a depender de las circunstancias en particular, pero con las objeciones que se han rechazado a la intervención judicial, cuando se han rechazado y se ha demostrado la posibilidad de alivio. De todas maneras, hay preocupaciones que quedan. Ya he mencionado algunas dificultades y para algunos pueden haber respuestas, pero en otros casos hay problemas que no se pueden resolver. Por ejemplo, las tutelas negativas que no pueden hacer nada sino que prevenir el deterioro de un status quo inadecuado. Por ejemplo, las acciones individuales pueden ser el problema más difícil. Como dije antes, pueden interferir con la planificación racional y no directamente generan reformas de las estructuras burocráticas, cuya operación rutinaria a veces es la verdadera fuente de las violaciones de estos derechos. Pero precisamente debido a que estas acciones en suma pueden dificultar la operación de los burócratas, las acciones directas individuales pueden inducir a la reforma de los burócratas. Pero en Brasil, esta presión acumulada en estos casos de derecho a los medicamentos ha conllevado a la dedicación de recursos adecuados para reformular los listados de medicamentos de parte de los ministerios. No viene de alguna amenaza de la judicatura, sino que del interés burocrático para facilitar su vida, para tomar decisiones cotidianas. Más allá de eso, existe la posibilidad de intervención judicial que ha pasado en ocasión en Brasil, pero esto es muy inusual. Los académicos a veces cuestionan la eficacia de las tutelas estructurales y las formas remediales nuevas. Aquí el caso nuevo probablemente es el caso surafricano, donde sí desarrollaron un programa de vivienda que tenía disposiciones especiales para los necesitados, pero nunca hubo el otorgamiento de vivienda como resultado. El alivio era de pronto para algunos, pero no para los litigantes mismos. Entonces, han habido resultados similares en casos similares que tienen que ver con indigentes, migrantes internos y los que no tienen vivienda. La razón obvia para las dificultades aquí es que los problemas son tan severos que casi nada sería probable dar mucha ayuda. Traducido a términos jurídicos, la cualificación de dentro de los recursos disponibles explícitamente o implícitamente puesto en las garantías de derechos de segunda generación como tiene que ver con esfuerzos limitados porque hay pocos recursos disponibles. Yo no creo que deberíamos generalizar estas dificultades a una declaración universal que las tutelas estructurales y las nuevas formas remediales nunca pueden ser adecuadas. El contraejemplo es el caso de los buses de Nueva Delhi, donde las cortes dirigieron la conversión de los buses a gas natural basado al derecho a la salud. Fue completamente exitosa. Los buses, todos se convirtieron. Lo que necesitamos pensar ahora son las condiciones bajo las cuales los remedios de cualquier tipo pueden tener éxito o pueden fracasar. Voy a darles un breve ejemplo del tipo de pensamiento sobre estas condiciones que hay que tener. Yo he sugerido que las acciones individuales directas en casos como los medicamentos pueden conllevar a dificultades en cuanto a la planificación racional del presupuesto de salud. La razón primordial de eso es que el procedimiento es de casos individuales que no tienen ningún impacto jurisprudencial. Una respuesta es desarrollar algún mecanismo procedimental alternativo en el cual todo un grupo de estas acciones directas individuales que tienen características similares se suman, se coordinan, se articulan y como yo lo entiendo, ese es el procedimiento de la Corte Constitucional colombiana que se utilizaba en el caso de los desplazados internos. Ellos decidieron
unas tutelas agregadas que surgieron de la misma situación. Y este tipo de innovación procedimental sí tiene la posibilidad de permitir el desarrollo racional dentro del presupuesto de salud o de vivienda, aunque de todas maneras va a encontrar dificultades en la creación de racionalidad y para coordinar transversalmente en diferentes presupuestos, por ejemplo, entre salud y entre vivienda. Pero hay maneras que podemos pensar estos problemas. Hay una última preocupación antes de concluir. Examinado como un todo los casos en los cuales las Cortes han hecho algo significativo para aplicar los derechos de segunda generación, tienden a ser casos en los cuales se benefician no los más pobres, sino que los que, digamos, que son relativamente bien, y la clase media en vez de los pobres. Esto es más claro en los casos de derecho a la salud. Las estadísticas son difíciles de encontrar, pero parece bastante claro que los beneficiarios primarios son de la clase media y es bastante claro la razón. Para conllevar este tipo de acción, una persona tiene que tener un abogado y en general las clases medias tienen mayor acceso a los abogados que los pobres. Pero el problema surge en conexión con otras formas de alivio. Efectivamente, implementando una tutela estructural requiere que los demandantes puedan monitorear lo que hace el gobierno y de pronto es más fácil para los abogados. Por supuesto, las organizaciones no gubernamentales pueden dar ayuda al poner a disposición los abogados en los litigios para los pobres, pero obviamente las ONG no tienen muchos recursos y no se puede esperar que van a estar tan disponibles como para compensar el sesgo a favor de la clase media. Un politólogo de Estados Unidos, Charles Amp, ha dado una explicación sistemática para estos resultados, examinando lo que él llama a las revoluciones de derechos en varios países. Él concluye que esas revoluciones tienen éxito solamente cuando vienen acompañados por una estructura de apoyo, una serie de instituciones que dan a los que buscan los derechos constitucionales con fondos, abogados y publicidad favorable. Entonces, una estructura de apoyo incluye a las ONG, pero él encuentra que algunos gobiernos dan los recursos necesarios aun cuando los abogados atacan a las políticas gubernamentales. Sin embargo, apoyar este tipo de estructura de apoyo es difícil y las variaciones nacionales van a tener mucho que ver con eso. Un estudio reciente del fallo T025 sugiere que este fallo mismo puede generar apoyo de las ONG para que las ONG mismas van a lograr conseguir más recursos debido a ese fallo. El pensamiento futuro sobre la aplicación judicial de estos derechos va a enfocar en varios asuntos, diría yo, y probablemente lo más importante para los que esperan efectos muy sustanciosos es cómo las estructuras de apoyo se pueden crear y sostener. Y en segundo lugar, que si existen maneras sistemáticas para asegurar que las acciones directas individuales van a transformar las burocracias responsables para administrar estos derechos. Sabemos que tales acciones pueden inducir a las burocracias a responder, pero necesitamos pensar a ver si pueden obligar a las burocracias a cambiar, no solamente responder y cambiar, no solamente sus políticas, sino que las rutinas que les conllevan a dejar por fuera estos derechos. Y si las acciones individuales directas no pueden hacer esto de ninguna manera sistemática, si existen otras maneras para añadir otros remedios a este tipo de acción para lograr estas metas. La conclusión más importante que yo saco de estas reflexiones es mucho más sencilla. El asunto que los académicos y los jueces trabajando en este campo necesitan considerar
son muy diferentes de las que han preocupado a los académicos y a los jueces que piensan sobre las decisiones de la aplicación de derechos de segunda generación. De la misma forma, hay una nueva agenda escolar, una agenda académica, y yo sé que muchos de ustedes acá van a participar en la persecución de esa agenda. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Tushnet.